Nosotros habíamos visto que legado es delegar, ¿no es cierto? Y proyectar, me llamó la atención que encontré muchos significados de proyectar, pero dos significados son los que realmente necesitamos saber. El primero, proyectar es pensar y planificar el conjunto de acciones que llevarán a un sueño a convertirse en realidad. Miren, proyectar no es solamente soñar, es pensar y también es planificar. ¿Y qué es planificar? Tomar acciones adelantadas, decisiones adelantadas para poder llegar a la consecución de un fin. Y también dice atribuir inconscientemente. Note usted eso de inconscientemente. Atribuir inconscientemente a otra persona los sentimientos, los miedos, las frustraciones y los aciertos propios. A ver, proyectar entonces es planificar para poder conseguir un sueño, pero también proyectar es transferir mis miedos de una forma inconsciente, mis frustraciones, mis aciertos, transferirlos a otra persona. Algo que a mí me llamó la atención es cuando nació mi hijo Luis Esteban, alguien me dijo, en él se proyecta tu vida. Yo en ese momento lo tomé así como, así no, así ha de ser. Pero con el paso del tiempo, uno se va dando cuenta que en realidad es eso. Uno se proyecta en sus hijos. Y este día viernes que tuvimos la segunda reunión del equipo de apoyo, Giovanni Herrera nos habló sobre el tema de los sueños y de la responsabilidad propia. Muchas gracias. Y de la responsabilidad propia. Y nos dábamos cuenta que a veces nuestros sueños están en los hijos, cuando en realidad tendrían que ser sueños de ellos, no nuestros. Y cuando nuestros hijos cambian el sueño que yo pensaba que era mío, me siento defraudado por él. Eso lo vimos el viernes anterior. Miren, quiero contarles la vida de este señor. Este señor se llama Milton Wright. Milton Wright es un pastor norteamericano, fundador de la Iglesia Hermanos Unidos en Cristo. Se casó con Susan Corner, tuvieron 7 hijos, de los cuales 5 pudieron vivir y 2 murieron. Apasionados por la literatura y por la investigación, dieron a sus hijos un entorno muy, muy intelectual. ¿Le suena a alguien el nombre de este señor Milton Wright? ¿Alguien le suena? Parecería desconocido, ¿no? Un pastor. Eso es lo que era este señor, un pastor. Pero miren, Milton Wright es uno de los pastores que pasó a sus hijos los aciertos y los desaciertos que él tuvo como persona. Una vez, después de haber ido a predicar en una ciudad, regresó y trajo a su casa un pequeño aparato que se lanzaba con una liga. Un pequeño aparatito que al lanzarlo con una liga así, al lanzarlo a los aires, se suspendía en el aire por unos segundos y después caía. Era el juguete que trajo para sus hijos. Sus hijos, de los cuales, como les contaba, no les puse ahí, había solo una mujer, los demás eran varones. Los 2 últimos hijos de este señor Wright eran muy inquietos, sobre todo el último. Entonces el niño, por jugar con ese aparatito que le lanzaba con una liga y se suspendía en el aire y después caía, lo dañó. Entonces su otro hermano, tomó ese aparatito y le empezó a investigar cómo funcionaba, cómo era, y le gustó la mecánica del aparato y lo pudo reparar. Orville se llamaba uno de el último de estos hermanos. Orville era un chico muy hiperactivo y de pronto empezó a darse cuenta que le gustaba mucho la bicicleta, que en ese tiempo era el invento de moda. La bicicleta precisamente fue su modo de vida y terminó de ser campeón regional de ciclismo. Y junto a su otro hermano, Wilbur, el que le arregló el aparatito que les cuento que se lanzaba con una liga, se apasionaron por conocer cómo funcionaban estos de las bicicletas y desde muy chiquitos empezaron a entender cómo era la mecánica de la bicicleta. Al punto que ya cuando fueron jovencitos, terminaron su bachillerato y llegaron simplemente a ponerse un taller de bicicletas. Su papá se sentía frustrado, ¿por qué? Porque su papá había puesto en sus hijos el sueño de que sean algo más que mecánicos de bicicletas. Era el sueño de papá. Papá era un hombre investigativo, papá era pastor, siempre les hizo buscar algo más. Se apasionaron demasiado por este sueño de las máquinas y empezaron precisamente a buscar y hacer maquinarias que transporten a la gente. Y miren ustedes, terminan de inventar este tipo de bicicletas. Unas bicicletas que podían transportar a algunas personas. Los hermanos Wright no llegaron a cursar estudios universitarios. Sin embargo, a fines del siglo XIX,
fueron dueños de una imprenta en principio, después dejaron la imprenta y se metieron de lleno a trabajar en esto de las bicicletas. Dejaron su trabajo, empezaron precisamente con esta empresa constructora de bicicletas que se llamó Wright Cycle and Co. Es esto precisamente lo que les estoy diciendo. Esa fotografía dicen que es el papá con la mamá, que a propósito murió bastante jovencita. Miren, los hermanos Wright, Wilbur y Orville, eran los más inquietos. Una mañana del domingo de 1902, fueron exhibidos públicamente por su padre en la iglesia. Les hizo pasar adelante a estos dos muchachos y su papá les dijo: estos dos chicos son chicos desobedientes, no han hecho caso. Miren a Orville, él está roto un brazo. ¿Por qué? Porque son desobedientes. Se fueron a una playa a probar un aparato que ellos están haciendo y se estrellaron, por eso está casi muerto. Son chicos desobedientes que no van a llegar a ninguna parte. Más o menos las palabras de su padre fue la siguiente: desobedientes y obstinados, han sufrido un accidente por no entender que no llegarán a nada. Esto sentenció el pastor Milton Wright sobre la cabeza de sus hijos, diciéndoles que nunca llegarán a nada bueno con su invento. El 17 de diciembre, al siguiente año, de 1903, en Playa Kitty Hawk, los hermanos Wright consiguen levantar del suelo y levantar por los aires un invento que se mantuvo 50 segundos en el aire y recorrió 260 metros. Ellos inventaron, o ellos pasaron a la historia por lograr el primer vuelo tripulado por un ser humano en una máquina que llevaba un timón y llevaba un motor. En otras palabras, los hijos de este pastor fueron los inventores de la aviación. ¿Cuánto puede influir la visión de un padre sobre sus hijos? ¿Cómo puedo yo como padre proyectar en mis hijos mis aciertos, pero también mis temores? Imagínense ustedes, un padre pastor maldijo a sus hijos prácticamente, pero sus hijos continuaron, no claudicaron, siguieron, lucharon y terminaron de levantar ese aparato por los aires y empezar la industria de la aviación. En la fotografía está Orville y Wilbur, no está papá. ¿Saben por qué? Porque estos dos muchachos, pese al desacierto de papá, entendieron que tenían de parte de Dios un encargo que llevar y que debían esforzarse y ser valientes y no podían quedarse en la mitad de lo que estaban soñando. Hoy vamos a hablar acerca del legado de la proyección, como les había dicho. Les invito a cerrar sus ojos un momentito, por favor. Mi Dios, en el nombre de Jesús, en esta mañana, te pido que tú hables a nuestro corazón, que tu palabra nos confronte, que tu palabra nos haga saber qué es lo que viene desde tu corazón y qué es lo que no debemos nosotros llegar, Señor, a dejar que entre en el nuestro. Te agradecemos y pedimos bendición. Abre nuestra mente, Padre, que estos minutos que vamos a pasar aquí sean de bendición para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, comencemos. La cita bíblica está en Josué 1:8. ¿Alguien ha leído alguna vez esta cita? Creo que la mayoría de nosotros. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el versículo 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. ¿Cuántos hemos escuchado una prédica respecto a estos versículos? ¿Cuántos hemos escuchado una enseñanza respecto a esto? Les cuento que la primera Biblia que yo tuve vino con Josué 1:8 y 9. Mi papá y mi mamá, la primera Biblia que me regalaron, tenía esta cita bíblica en la pasta. Y el versículo habla por sí solo. Pero yo les quiero contar algo más respecto a esto. ¿Quién escribe
¿Quién escribe esta porción de la Biblia? ¿De dónde sale? Tiene una historia precisamente esto. En primer lugar, es un trabajo conjunto de los escritores de la escuela de Moisés, Eleazar, el sumo sacerdote, y Josué. Ubiquémonos en la historia. Estamos hablando que el pueblo judío que salió de Egipto y cruzó dio vueltas en el desierto durante 40 años, estaba listo para entrar a la tierra prometida. Moisés, un hombre ya viejo, se dio cuenta de que Dios no le iba a dejar entrar y sabía que él iba a morir. De hecho, la historia dice que 100 judíos morían diariamente, los judíos viejos, los judíos que no quisieron obedecer la ley de Dios, empezaban a morir, y quedaba un remanente de gente joven que sí iba a entrar a la tierra prometida. Josué era el líder que quedaba en sucesión precisamente de este liderazgo. Josué era el que iba a conducir al pueblo a llegar a la tierra prometida, cruzar el Jordán y llegar a la tierra prometida. ¿Quién escribió esto? Escribió precisamente un grupo de personas que era la escuela de escritores de Moisés. Moisés se dio cuenta que era necesario registrar lo que iba pasando y desarrolló una escuela, un grupo de personas que eran encargados de escribir los hechos que iban sucediendo. Pero el libro de Josué entero lo hacen ellos, lo hace también Eleazar, escribe ciertas partes, y Josué escribe también ciertas partes de este libro. ¿Qué es lo que busca este libro? En primer lugar, el libro de Josué nos habla de una transición de la vida del desierto a la vida en la promesa. El pueblo judío pasó 40 años vagando. Este libro nos habla de ese paso, de ese cambio de vida, del dejar de caminar en el desierto para cruzar a vivir en la tierra prometida. En el desierto, ¿cómo se alimentaba el pueblo judío? ¿Cómo más se alimentaba el pueblo judío? O sea, el Señor les proveía, ¿verdad? Les pregunto algo, ¿ustedes creen que en la tierra prometida también iba a caer maná del cielo? ¿Qué tenía que hacer el pueblo judío? Cambiar su modo de vida, le iba a tocar trabajar. Miren ustedes, era un cambio de vida, una transición. Las transiciones en la vida son necesarias porque las transiciones nos llevan a otro nivel. Nos llevan a un nivel a veces más alto o a veces también más bajo. Los aciertos nos llevan a un nivel más arriba. Los desaciertos nos hacen a veces retroceder. Y a veces encontrarnos en una transición no nos gusta mucho, porque la transición nos hace ver que lo que éramos ya no somos. En algún momento yo dejé mi empleo de oficina para ponerme un negocio. Y en esa transición alguien me dijo, se me hace raro verle sin terno. Yo era una persona que llevaba terno de lunes a viernes. Y cuando me puse el negocio, no podía seguir usando terno. Esa transición, aunque ustedes no crean, me costó. Me costó mucho colgar los ternos. Les hablo de una cosa muy sencilla. Al ser humano muchas veces nos cuesta transicionar, cambiar. Y a veces esa transición se convierte en modo de vida y nos quedamos en la transición, nos quedamos en el limbo. Yo tengo compañeros de colegio que hasta ahora, no salen de la cancha de vóley. Dijeron, 1 añito voy a descansar. Y después tomaron el ecuavóley como su modo de vida y empezaron a apostar y hasta ahora siguen ahí. La transición a veces se queda. Miren, también este libro nos habla de la organización que iba a tener el pueblo de Dios para la conquista de la tierra, la repartición de la tierra y el trabajo dentro de la tierra prometida. De eso nos habla precisamente Josué. Hablemos un poquito del contexto en el que estaban sucediendo estas cosas. ¿Qué pasaba alrededor? En primer lugar, Moisés le había cambiado el nombre de Oseas a Josué. Él provenía de la tribu de Benjamín, era un siervo al servicio de Moisés, era casi un esclavo de Moisés. O sea, Moisés lo que hacía, al lado tenía a Josué. Y note usted un pequeño detalle. Cuando salió el pueblo de Egipto, Josué estaba al lado de Moisés. Josué estaba con Moisés. Sí, estuvo con Moisés. Y hay varios relatos, y si quiere le pido que por favor anote las citas bíblicas para que en su casa las pueda precisamente revisar. Números 13:16 nos habla acerca de el cambio de nombre que hizo Moisés de Oseas a Josué. Números 13:16. La procedencia de Josué nos habla en Números 13:8. La cita bíblica para respaldar que Josué era un siervo de Moisés, ustedes le van a encontrar en Josué 1:1.
Y ustedes van a darse cuenta que él salió precisamente siendo un adulto de Egipto en Éxodo 17, porque ahí se relata una primera batalla donde hay un joven que conduce al pueblo a ganar esta batalla, y ese joven es Josué. Más allá de su talento militar, lo que miró Moisés dentro de él fue un hombre lleno de valentía espiritual y le hizo su discípulo y le inculcó en él la fe. Ustedes pueden encontrar eso en Éxodo 33:11 y en Éxodo 32:17. El comisionado final, la orden final le da Dios en estos versículos que acabamos de leer. ¿Cuántos años creen ustedes que tenía Josué cuando recibe esta encomienda final de parte de Dios? Tomemos en cuenta lo siguiente. Si Josué salió ya siendo un general del ejército o siendo un hombre de pelea, un hombre de lucha dentro del ejército de Israel, si salió en esa condición desde Egipto, era un hombre que ya tenía cierta edad, ¿verdad? Los judíos más o menos a los 40 años ya eran hombres adultos, así se les consideraba. Ahora, si pasaron vagando 40 años en el desierto, ¿cuántos años creen ustedes que tenía Josué cuando tuvo el encargo de ponerse al frente del pueblo? Fácilmente 80 años. ¿A cuántos nos han dicho que Josué era un jovencito? Permítame decirle que no era tan jovencito. Lo que sí era Josué, era una persona obediente, que pese a tener más de 80 años, él esperó la oportunidad para liderar al pueblo. A veces nosotros queremos las cosas instantáneas, queremos todo ya, queremos que nos llegue la hora ya. Y yo quiero ser mi propio jefe, y yo quiero ser, y ya. A veces cuando empezamos nuestra vida económica, decimos, yo quiero tener la casa de mi papá, el carro de mi papá, y nos metemos en unas deudas que después no sabemos cómo manejar. Josué esperó pacientemente la oportunidad de poder liderar el pueblo de Dios. Más o menos tenía 80 años, pero pese a tener esos 80, 90 años, Josué era una persona que tenía muchos temores y tenía muchos miedos. Moisés había muerto, Josué ya no tenía quien esté al lado de él diciéndole lo que tenía que hacer. Prácticamente él estaba delante del pueblo y se convertía en el líder ahora. No sé si les ha pasado a la gente que ahora es su propio jefe. No sé si les ha pasado eso, que cuando ustedes salen del esquema de vivir con un jefe en una dependencia y salen a ser independientes, no sé si les ha pasado que en algún punto no saben qué hacer. Miren, yo he trabajado 10 años para iglesias cristianas y he trabajado para pastores. Yo siempre he dicho, yo soy Aarón. Algún día revisaremos la historia de la vida de Aarón. Les ayudaba y estaba con ellos y esto, y siempre. Y ahora que me tocó a mí ponerme al frente, no les puedo mentir, hay días en realidad que no sé qué hay que hacer. No me refiero a no sé qué hay que hacer de trabajo, sino que no sé qué decisión debo tomar. Porque siempre yo la consultaba, siempre la preguntaba. Tenía esa cultura de tener a alguien quien me mentoree. Ahora tengo yo el encargo. Y a veces sí me siento medio así. Y en la casa pasa lo mismo. Los hijos, cuando nos casamos y tenemos que liderar un hogar, a veces no sabemos qué decidir. Y a veces tomamos decisiones sobre la base del recuerdo de lo que papá o mamá hacían. Y allí viene la proyección. El legado que deja nuestra casa, nuestro papá, nuestra mamá a nosotros, nos hace muchas veces proceder como ellos procedían. Y entonces, cuando no hay dinero en la casa, cuando me hace falta un recurso económico, ¿cómo se ponía papá? ¿Cómo se ponía mamá? Se ponía enojado. Se ponía bravo, gritaba, se iba. Le decía, vos verás cómo sacas el almuerzo. Ve vos con tus hijos, anda a comer donde tu mamá. Y muchas veces ese tipo de actitudes se repiten, se proyectan. La promesa de Dios hecha para Abraham, para Isaac, para Jacob estaba frente a los ojos de su pueblo. Lo que ellos habían buscado durante 40 años en el desierto estaba listo. Josué era quien debía conducir al pueblo para poder cruzar el Jordán y poseer la tierra. Ahora, ¿cómo era el liderazgo que tenía Moisés?
Seguramente Josué se puso a pensar y dijo, a ver, ¿qué hubiese hecho Moisés en este punto? Moisés ya está muerto. No le puedo preguntar qué hacer, pero a ver, en su recuerdo, ¿qué debía haber hecho? ¿Qué me hubiese aconsejado? Miren ustedes. ¿Cómo lideraba Josué? Éxodo 13:21 nos dice lo siguiente: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. En otras palabras, el liderazgo de Moisés estaba basado ¿en qué? En señales. ¿Venían de parte de quién esas señales? ¿Cómo eran las señales? Dice que en el día había una nube y en la noche había fuego. Más o menos la nube cubría precisamente al pueblo para que el sol no les calcine en el desierto, y el fuego, en cambio, protegía al pueblo para que el pueblo no se congele en el desierto, porque las temperaturas son extremas en el desierto. Yo creo que Quito se va a convertir en un desierto porque esas temperaturas que tenemos son tremendas, ¿no? Hay días que tenemos unos calores horribles y otros días que en serio hacen unos fríos terribles. Quizás por eso es la gripe de hoy también, ¿no? Miren, de esa manera caminaba Moisés. Entonces seguramente Josué se puso a pensar, Señor, necesito una señal. Tú a Moisés le decías cuándo avanzar, cuando la nube se movía. Entonces si la nube se iba para allá, entonces todo el pueblo corría atrás de la nube. O si la columna de fuego en la noche empezaba a moverse, levanten las carpas que nos vamos. La señal llegó. De esa manera se movía Moisés. ¿Cómo debía moverse Josué? Un hombre que ya no tenía su mentor, inexperto, que no sabía qué decisión tomar. ¿Cómo debía moverse? Y Jehová iba delante, es decir, ayúdame, Salo, un ratito. Supongamos que Salo era la señal, párate delante. Ok, ¿es la nube o es la columna de fuego? Lo que usted le quiera ver. Muévete, Salo. Salo se iba a parar a la derecha y yo le seguía, porque ella era la señal. Se paraba la Salo, ¿y qué tenía que hacer yo? Sigue, Salo. Se movía para allá, entonces, como ella iba adelante, yo tenía que seguir eso. ¿Qué tan difícil es ser guiado de esta manera? Gracias, Salo. Iba adelante. Ahora, Dios termina de dar una investidura final a Josué en los versículos 1 y 8 del capítulo 1 de la siguiente manera. En primer lugar, lo primerito que le recalca, le dice, nunca se apartará de tu boca. Ese nunca trasciende las fronteras del tiempo, trasciende las fronteras del espacio. Nunca es nunca. La primera condición para que la proyección nuestra y de nuestros hijos sea de bien en el reino de Dios es que nunca nos apartemos. ¿Han escuchado ustedes a gente que dice, yo me tomo vacaciones en esto de la iglesia? Sí, llegan las fiestas de Quito y hasta enero me tomo una licencia. ¿Cómo es lo que dicen en Colombia? El que peca y reza empata, dicen, no. Entonces, en diciembre hago lo que yo quiero y en enero estoy pidiendo perdón. Entonces quedamos a tablas con el Señor. La primera condición para Josué, nunca se apartará. Nunca. Usted quiere tener un futuro de bien para usted y su casa, entonces nunca se aparte. Pero es que el Señor está tardando demasiado, nunca se aparte. Pero es que yo no pensé que iba a ser así. Es que esto no es lo que yo quería. Nunca. De esa manera empieza la orden para el líder que iba a conducir a la promesa de Dios al pueblo. Y después le dice, nunca se apartará ¿de qué? De tu boca. ¿Qué quiere decir eso de tu boca? Ustedes recuerdan lo que yo les decía alguna vez, la creencia judía del estómago con el corazón, la conexión que tenían, ¿verdad? ¿Por dónde ingresaban los alimentos que iban al corazón? Por la boca. En otras palabras, lo que le está diciendo es que tu vida hable, se alimente, que tu corazón, que tu espíritu se alimente de la palabra de Dios. Nunca te apartes de eso.
¿Saben cómo es la manera más fácil para ser infeliz en un trabajo? Es hablar mal del jefe. Empiece a ver las costuras del jefe y le prometo que ese trabajo se va a convertir en una pesadilla para usted. ¿Sabe cómo un matrimonio se acaba? Empiece a hablar mal de su pareja nomás. Empiece a ver las costuras de su pareja y empiece a hablar y hablar y hablar en contra de su pareja y va a ver cómo se acaba el matrimonio nomás. La boca tiene poder. Y a veces lo que decimos, pensamos que son palabras sueltas. Pero esas palabras sueltas delante de Dios no quedan así en el aire flotando. Es necesario que usted entienda que de su boca lo que no se debe apartar es, miren lo que dice abajo. Este libro de la ley dice, ¿no es cierto? En ese tiempo la ley se resumía en 5 libros. En Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Que terminaban de ser los 5 libros que había escrito Moisés, y eso es lo que se estaba en principio refiriéndose. Esos 5 libros eran los que decían en principio, no se apartará. O sea, lo que conociste de Moisés, lo que mi siervo Moisés te dijo, guárdalo y háblalo. ¿A quién debían hablarlo? ¿Se acuerdan el primer mensaje que hablamos del legado? ¿A quién debíamos hablar esas verdades? A los hijos. ¿Y dónde debíamos hacerlo? En todo lugar. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. ¿Qué quiere decir meditar? Es pensarlo, repensarlo. Ayer yo hablaba con una pareja que me llenaba de emoción escuchar lo que me decían. Salimos de la iglesia, vamos hablando de la iglesia. Llegamos a la casa hablando de la iglesia. Y cuando nos dormimos soñamos en la iglesia. Meditar quiere decir concentrar nuestro pensamiento en la palabra del Señor, en sus principios, en sus bases. Nunca se apartará de tu boca. ¿Qué cosa es lo que dice? En ese tiempo eran 5 libros, hoy nosotros conocemos 66. Nunca se apartará esto. Nunca se apartará esto de tu boca. Háblalo con tus hijos, háblalo con tu esposa, háblalo con tu familia. Medita en esto de día y de noche, no solo el domingo. Medita. Y meditar es meterlo en tu cabeza y darlo vueltas y piénsalo, medítalo. Para que guardes. La palabra guardar quiere decir para que lo atesores en tu corazón. Esa era la orden inicial para Josué. Medita en este libro, guarda las enseñanzas. Y no solamente eso, sino que hagas, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. ¿Saben cuál es la mayor crítica de los hijos a los padres? De los hijos a los padres cristianos. ¿Saben cuál es la mayor crítica? La mayor crítica es que decimos una cosa, pero hacemos otra cosa. Necesitamos nosotros ser congruentes entre lo que decimos, entre lo que pensamos y entre lo que hacemos. Muchas de las veces nosotros decimos cosas que no pensamos y que no hacemos, o hacemos cosas que no decimos y a veces ni siquiera las pensamos. A veces nos dejamos simplemente llevar por impulsos, nos dejamos llevar simplemente por la forma de ser de cada uno y después estamos arrepentidos de las cosas que hicimos. En estos meses, por ejemplo, en estos meses que empieza ya la locura de la Navidad, le dicen a uno, ¿no? Preste su tarjeta, no se preocupe, lo paga desde enero a 24 meses y sin intereses y no sé qué, y le vamos a dar de regalo una sonrisa de la modelo más un peluche, y ¿no es cierto? Y cuando uno se da cuenta termina pasando la tarjeta y esclavizándose varios meses a vivir de una forma que no es la más adecuada para la casa, y a veces pagando algo que ni siquiera era necesario para la casa, o a veces simplemente un gusto. Alguna vez a mí me vendieron una aspiradora que terminó de ser 2 años de un martirio terrible. Ahora hay 2 maneras de aprender. La una forma es equivocándose y llorando, la otra es escuchando. Depende ya de usted. Hacer es lo que la sociedad espera del pueblo cristiano. La sociedad espera del pueblo cristiano
de que nosotros nos parezcamos a Jesús no por lo que decimos, sino por lo que hacemos. ¿Y qué hacía Jesús? ¿Daba comida a los pobres? Sí. ¿Sanaba a los enfermos? Sí. ¿Enseñaba? Sí. ¿Daba lecciones de vida? Sí. Pero ¿saben qué es lo que le diferencia a Jesús de cualquier otro sabio? Él llegó a dar su vida por quienes consideró sus amigos. Es lindo decir, necesitamos para esta sociedad más gente que hable de la palabra de Dios, pero que hable nomás. La Salo canta bonito, que ella más cante. Yo no me quiero meter. El viernes pasado Giovanni nos hablaba, ¿de quién es la responsabilidad que conozca la sociedad al Señor? ¿De quién es la responsabilidad? Mía. En donde yo estoy, en donde yo me paro, entonces allí yo tengo que ser luz. Yo. Mire, si usted quiere que yo vaya a orar en algún lugar, lo hacemos, no hay problema, les acompaño. Vamos y lo hacemos. Pero ¿sabe qué? Quiero que sepa que usted también tiene la misma autoridad que yo tengo delegada de parte de Dios. Yo le puedo acompañar con todo gusto, claro. Vamos y lo hacemos. Pero ¿sabe qué? Si en algún momento usted se encuentra con alguien que necesita una oración, no espere que yo vaya. El Pato me cuenta, ¿sabes qué? Estoy con esto. No espere que yo vaya. Hágalo usted, usted puede. Ahora, si después nos vamos con el Pato que nos invita un cafecito en la casa, nos vamos. Sin problema, dice que son unas empanadas ricas del Pato, así que sí, nos vamos. Quiero decirle que la misma autoridad que fue delegada de parte de Dios, para quienes estamos aquí adelante, también la tiene usted. Y usted también lo puede hacer. Y usted también puede delante de Dios llegar a tener ese legado de proyección, de compartir precisamente la palabra con el que necesita. Hágalo. ¿De quién es la responsabilidad de que esta iglesia empiece a tener más personas que conozcan de parte de Dios su mensaje? ¿De quién es la responsabilidad? De todos nosotros, todos. ¿De quién es la responsabilidad que la gente que viene a este sitio se sienta contenta, se sienta bien, se sienta en un ambiente familiar, como el nombre dice? ¿De quién es la responsabilidad? No espere que vayamos nosotros a dar la bienvenida a todos de uno en uno. Todos podemos ser parte de ese ambiente bonito de esta iglesia, que tiene un ambiente lindo. Todos tenemos esa responsabilidad. Dice, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ese entonces es una bisagra. Ese entonces quiere decir, a consecuencia de lo que tú hagas, de que nunca se aparte de tu boca la palabra de Dios, de que medites de día y de noche, que la guardes, la atesores en tu corazón, y que aparte de eso hagas, pongas por obra. Miren, entonces, o sea, quiere decir, el resultado de eso es que harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Le estaba diciendo a Josué, a ver, Josué, tú ya no le tienes vivo a Moisés. Josué, tú ya no tienes en este momento a quién preguntar, tú no sabes qué hacer. Pues entonces yo te digo, le dice Dios, guarda la palabra, mi palabra, no te apartes nunca, no la dejes nunca, háblala siempre, compártela, atesórala en tu corazón y sobre todo haz conforme a lo que la palabra dice. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren que todo nos salga mal? ¿Cuántos queremos que todo nos salga bien? Levante la mano el que quiere que todo le salga bien. ¿De quién depende que todo nos salga bien? ¿De quién? De Dios. Dios ya nos ha dado las armas. Nos está diciendo de que nunca nos apartemos de su camino, que hablemos de su palabra todo el tiempo, que meditemos en sus mandamientos, que guardemos en nuestro corazón su palabra y que hagamos conforme a su ley. Que si nosotros hacemos eso, entonces vamos a prosperar. ¿De quién depende de que todo nos salga bien? ¿De quién depende? ¿De quién? De mí. Porque el Señor nos ha dejado la promesa lista. Pero de mí depende obedecer. Si es que yo obedezco estos sencillos pasos que Dios propone, de nunca apartarme, de meditar en su palabra, de compartir todo el tiempo su palabra, de guardar en mi corazón sus mandamientos y de hacer según su voluntad. Si yo hago todo eso, todo me va a salir bien. Ahora les pregunto,
Un cristiano puede ser que atraviese una prueba donde les hagan las cosas mal. ¿Será que están dando en pecado? Dios ocupa a veces la adversidad para formar en nosotros temperamento, carácter y varias otras cosas más. La prueba superada produce bendición. Esto no quiere decir de que vamos a vivir siempre en victoria, de que siempre vamos a hacer las cosas bien y que el cristiano que de pronto no le está yendo bien es porque está pecando. No, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que si nosotros nos apegamos a los principios del Señor, nos va a ir bien. Y puede hacer que estemos atravesando un momento duro, un tiempo duro, pero el final va a ser de bendición. José atravesó 3 años y medio de cárcel, pero cuando él salió, ¿a dónde se fue? A pedir trabajo. Salió a llorar ahí a sus antiguos jefes: vea, ya me sacaron de la casa. Inocente he sido, denme trabajo. ¿A dónde salió? Al palacio, a gobernar. No, se fue directo, donde Herodes. Directo. Miren, el Señor promueve a quien hace el trabajo bien, en todo sentido. ¿Usted quiere un ascenso? En su trabajo, en donde usted esté, haga las cosas bien y va a ver cómo lo ascienden. Eso se aplica también para los novios, ¿no? Los novios que hacen bien su trabajo, les ascienden. Miren, todo te saldrá bien, dice la Escritura. El versículo 9. Mira, ¿por qué le dirá Dios a Josué mira? ¿Por qué le dice mira? Que ponga una especial atención. ¿Por qué le dice eso? ¿Será que antes no estaba atendiendo? ¿Será que no estaba mirando estas cosas? ¿Será que como muchos de nosotros cuando atravesamos una prueba o cuando tenemos un encargo que no sabemos cómo hacerlo, nos ponemos a llorar y ay Señor? ¿Será que el Señor le dijo lo mismo? Mira, abre tus ojos, date cuenta, pon atención a lo que te estoy diciendo y resume de la siguiente manera: mira que te mando. Es decir, no te estoy dando una opción, te estoy mandando, te estoy ordenando, te estoy diciendo hazlo. Yo te voy a respaldar, todo te va a salir bien, pero no te apartes. Guarda en tu corazón lo que te estoy enseñando. Voy a hacer que tu camino prospere. Te estoy mandando, no es una opción, no es prueba a ver si te sale. Te estoy dando la victoria asegurada. Pero hay una cosita nada más en ese mandato: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿De quién depende la victoria otra vez? Esforzarse y ser valiente, ¿de quién depende? ¿Es un encargo para quién? ¿Para el vecino? ¿Para mi esposa? ¿Es que ella no quiere ir a la iglesia? ¿Es que ella no quiere hacer? ¿Es que mis hijos no quieren? ¿De quién depende? Y la siguiente cosa que le dice es: no temas. No temas. Cuando uno se enfrenta a lo desconocido es normal que tenga temor. Miren, cuando uno se cambia de casa nomás, no sabe qué vecinos le va a tocar, cómo es el barrio, no, o sea, en una cosa tan sencilla uno llega a tener cierto temor. Imagínense lo que para Josué terminaba de ser cambiar su vida, de ir al lado de una persona que todo el tiempo recibía señales y que sabía que por donde iba estaba seguro. Miren cómo era de diferente para él. Decir: tienes que cruzar el Jordán y llegar a la tierra prometida y tienes que luchar, sí, esfuérzate, sé valiente. ¿Creen que podía haber tenido temor? Normal que pudo haber tenido temor. La orden de Dios es: no temas. Y es lo mismo que el Señor te dice esta mañana: no temas. Si en tu corazón decides nunca apartarte de los caminos del Señor, si meditas en la palabra de Dios, si la hablas de día y de noche, si la compartes, si guardas en tu corazón los mandamientos de Él y los pones por obra, te van a salir bien las cosas. No temas. ¿Y por qué les comparto esto con la historia de los hermanos Wright? Porque los hermanos Wright, pese a la maldición de su padre, tenían clarito lo que decía Josué 1, 8 y 9. Más allá de que su padre los dejó, ellos se esforzaron, fueron valientes y no temieron. Pese a que se estrellaron en el primer vuelo, cuando levantaron precisamente unos segunditos su pequeño aparato de tierra, y cuando cayó y su hermano casi se mata.
entendieron que Dios estaba con ellos. Estos dos muchachos que desde pequeños fueron proyectados quizás en una vida solamente de lo que su papá podía hacer, de la muerte de su mamá, de la muerte de dos hermanos. Estos muchachos en medio de todo ese contexto entendieron que Dios estaba de su lado, como Dios está de tu lado esta mañana. No temas. No temas lo que quieres emprender, lo que quieres iniciar. Es que estamos en un año de crisis. Puede ser lo que sea, pero Dios está de tu lado. Y Él te dice, no temas, esfuérzate, sé valiente, Dios está de tu lado. No temas ni desmayes. ¿Por qué no desmayes? Porque cuando las cosas no empiezan a salir, cuando Josué empieza a decirle al pueblo, vamos, vamos, y ellos se quedan como, ¿será de ir? ¿Será de irnos? ¿Será de que crucemos y no crucemos? Y a veces aquí nos toca eso, no. Empecemos, hagamos y no sé qué. Y cuando llegamos, somos los 4 de siempre. No desmayes. No desmayes, porque esos 4 después se convirtieron en 16, después en 32 y así. La noche del viernes estuvimos casi 40 gentes. No desmayes. Si en tu primer emprendimiento, quizás en la parte laboral, no te empezó a ir bien, no temas, no desmayes, sigue. El Señor está contigo, esfuérzate, sé valiente. Si en la casa tú decidiste cambiar, tu esposa no cree, tu esposo no cree, no temas, no desmayes, sigue. Así te digan, ahí va otra vez la hermanita el domingo al culto y va a volver la misma de siempre, no desmayes, sigue. Dios está contigo, Dios te va a dar la victoria. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios, ¿qué dice? Estará contigo, estará contigo. A ver. Aquí me viene a la mente varias cosas. Ven, Salo. Salo era la señal, ¿no es cierto? La señal que era la presencia de Dios moviéndose. Entonces, ¿qué pasaba con Moisés? Muévete, Salo. La señal se movía, la presencia de Dios se movía y Moisés iba atrás, ¿no es cierto? Iba adelante la señal y Moisés iba atrás. ¿Qué pasó en cambio con Josué? Le dice, porque Jehová tu Dios estará contigo. A ver. ¿Por qué Dios no le dijo, y cuando yo ponga la columna de fuego, o cuando ponga la nube delante de ti, entonces ahí conquistas y ahí te cruzas? Notan que hay una diferencia entre el liderazgo de Moisés y el liderazgo de Josué. Moisés caminaba a donde la columna o la nube se movía. Pero Dios le dice a Josué, Jehová tu Dios estará contigo. Eso quiere decir que la presencia de Dios acompañaría a Josué a donde él vaya. La enseñanza es que si tú guardas, si de tu corazón no salen los principios de Dios, que si en tu boca constantemente tú estás compartiendo la palabra de Dios, que si tú haces conforme a lo que en él está escrito, si tú no temes, si tú no desmayas, si tú te esfuerzas, la enseñanza es que donde tú te pares, que a donde tú vayas, en lo que tú emprendas, en lo que tú inicies, el Señor estará contigo. He conocido cristianos que han muerto esperando una señal de Dios para empezar algo. Esta mañana Dios te dice, si tú guardas, si nunca te apartas, si obedeces, si eres valiente, si te esfuerzas, donde vayas, el Señor estará contigo. No temas. Solo sé fiel al Señor en todo. El Señor estará contigo. Y finalmente, donde quiera que vayas. Y ese donde quiera tiene que ser congruente con el que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, ¿no? He conocido a chicos que dicen, es que la presencia del Señor me acompaña, entonces yo estoy en las fiestas con mis amigos, pero como el Señor me acompaña, yo no me contamino.
Y después terminan evangelizando subidos en las mesas pegados a los tragos. Miren, tiene que ser congruente lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Si nosotros entendemos esta verdad poderosa de que podemos nosotros quedarnos esperando como Moisés señales de parte de Dios para poder avanzar, es una manera de liderar y Dios se manifiesta también de esa forma. Y yo puedo decidir ponerme y alinearme con ese liderazgo de Moisés y hacerlo así, esperar una señal de parte de Dios. Y a veces es bueno pedir una señal de parte de Dios. O puedo yo apropiarme de esta escritura y decir: Señor, yo voy a guardar en mi corazón tus mandamientos, no me voy a apartar de ti, voy a caminar tomado de tu mano, voy a avanzar contigo. Y lo que yo emprendo y a dónde voy y lo que yo hago, Él me respalda. Cuando nos contaron de la iglesia bíblica familiar, no crean que no teníamos miedo. No sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar. No sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Pero decidimos creerle al Señor. Y dijimos: Señor, donde vayamos, tu presencia irá con nosotros. Y tenemos nosotros ese cuidado de no apartarnos ni a izquierda ni a derecha de lo que el Señor nos ha dado, de hacerlo bien como para Él, de esforzarnos, de ser valientes. ¿Y saben qué? Eso tiene un efecto multiplicador. Ayer en la noche, bueno, no solo en la noche, en la mañana, en la tarde, llegaban más personas a esta casa. Unos a repasar la música, otros a arreglar, a poner las antenas del wifi, a hacer esto, a poner los cables. Unos niños en la parte de abajo les encontré poniendo una extensión de luz para una cafetería que queremos poner en el pasillo. Unas niñas repasando la danza que ustedes vieron hoy día. ¿Saben qué están haciendo todo este pueblo? ¿Saben lo que está haciendo? Está siendo esforzado y está siendo valiente. Porque sabe que donde vayamos y lo que hagamos, el Señor estará con nosotros. No tenga miedo. Es normal sentir miedo. Lo que no es normal delante de Dios es abrazar más al miedo que a la promesa. Creerle más al miedo que a la promesa de Dios. ¿Qué le ha prometido Dios? Que si hace bien las cosas, donde vaya, lo que haga, tendrá su cobertura, su protección y su provisión. ¿A quién le va a creer? ¿Al señor de las noticias que le dice que el país está cada vez peor? ¿O le va a creer a Dios y sus promesas? El legado de la proyección me invita a pensar qué debo dejar en mis hijos. La diferencia de lo que dejo a mis hijos que lo que dejo en mis hijos es abismal. A mis hijos le puedo dejar una casa, un carro, una buena educación. Lo que puedo dejar en mis hijos es ejemplo. ¿Qué debo dejar en mis hijos? En primer lugar, la certeza de que esforzarse es parte natural del ADN de un cristiano que quiere la victoria. Las iglesias que trascienden no tienen cristianos vagos. Las iglesias que trascienden tienen cristianos esforzados por cumplir el plan de Dios en sus vidas, porque saben que a donde vayan, que donde estén, tendrán la provisión y la victoria de parte de Dios. ¿Qué debo dejar en mis hijos? Debo dejar la certeza que su camino es el correcto cuando lo han trazado a la luz de la palabra de un Dios vivo. La certeza de que lo que el Señor les ha prometido, el Señor les cumplirá. No importa que el tiempo pase, no importa que las cosas no parezcan, no importa que haya gigantes. Dios es más grande que el tiempo, que la adversidad, que los gigantes, que los problemas. ¿Qué debo dejar en mis hijos? La certeza de que su futuro estará seguro cuando viven en el poder de un Dios que sostiene, que provee, que respalda y promueve. Y eso lo hace cada día. La certeza de que hay un Dios que cuando vivimos en su poder, cuando vivimos en su gracia, cuando estamos imbuidos precisamente en su Espíritu Santo todos los días, ese Dios nos sostiene.
Y testimonios hay un montón. Y no hablo solamente de un sostenimiento económico, hablo de un respaldo de parte de Dios. Dios te sostiene. Dios te va a sacar en victoria, no importa lo que estés atravesando, en tu familia, en tu trabajo, en tu barrio, en tu círculo de amigos. Si tú eres fiel a Dios, Dios te va a ser fiel a ti. Y no solamente que sostiene, sino que provee. Miren, nosotros oramos algunos años con Fernanda por este tema de la iglesia. Y nosotros el 7 de julio del 2017 empezamos las primeras reuniones nuestras en la casa. Y decíamos, Señor, necesitamos un local, ya no entramos en la casa. Señor, necesitamos amplificación, Señor, necesitamos instrumentos, necesitamos músicos, necesitamos un montón de cosas. Y no teníamos. Julio, agosto, septiembre, octubre. En 4 meses el Señor juntó la iglesia bíblica familiar con el sueño, con el anhelo, con el propósito que nosotros buscábamos de parte de Dios. Y la iglesia bíblica familiar, que en ese tiempo buscaba pastor, buscaba músicos, buscaba los dos juntos delante del Señor, ahora somos un solo sueño, un solo anhelo. ¿Cuántos equipos de música tenemos ahora, Fer? 2 equipos de música. Miren, los planes de Dios son perfectos y cuando nos alineamos con Él, Él nos junta, Él nos une, Él nos proyecta, Él nos sostiene y Él nos provee. Y no solamente eso, sino que nos respalda. Nos respalda. ¿Creen ustedes que los hijos del pastor Wright que les conté en inicio se sintieron respaldados por su papá? ¿Quién les sostuvo? ¿Quién les dio provisión? ¿Quién les respaldó? ¿Quién nos promovió? El Dios de su padre. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros como padres fallemos, si inculcamos en nuestros hijos la palabra de Dios, Dios no les fallará. Dios no les fallará. Así yo les falle, Dios no les fallará. Yo soy humano, yo puedo caer, yo puedo pecar, yo me puedo morir mañana, pero Dios no les fallará. Si usted quiere copiar este último pensamiento, si lo quiere poner en sus redes, le invito a que lo copie. El legado de la proyección le da seguridad a mis hijos que la victoria no viene por lo que saben, por lo que sienten o por lo que hacen. Viene de Dios para el valiente que se esfuerza y no se aparta. Si no, por WhatsApp les pasamos también el día de mañana o el día martes. Quiero finalizar pidiendo a Carlitos, que es el lector oficial de la Iglesia Bíblica Familiar. Ven, Carlitos. Este es un oficio que viene de parte del Consejo Nacional de Aviación Civil. Fue en el año 2003, me parece, Carlitos. Gracias, pastor. Buenos días, hermanos. Dice oficio número, no voy a leer todo ese texto. Quito, señor Luis Carranco Ron, presente. El Consejo Nacional de Aviación Civil y la Dirección General de Aviación Civil, con motivo de conmemorar los 100 años del vuelo de los hermanos Wright, rendirán un justo homenaje a quienes de un modo u otro impulsaron el desarrollo de la aviación nacional, por lo que tienen el agrado de invitar a usted al reconocimiento que recibirá por ser uno de los pioneros en el desarrollo de la aviación de nuestro país, razón por la cual es indispensable contar con su valiosa presencia en el programa que se llevará a efecto el día martes 16 del presente mes y año. Atentamente, Jorge Naranjo Arciniegas, coronel SPA, presidente del Consejo Nacional de Aviación Civil. Y felicitaciones. Gracias, Carlitos. Luis Carranco Ron, ¿saben quién es? Mi papá. Gracias, Carlitos. Este oficio llegó a nuestra casa en el 2003. Luis Carranco Ron es mi papá. Él dedicó toda su vida a la aviación y en esa noche le dieron esto. Esta medalla, pues, con decoración. Y él es
contado en la historia como, está vivo todavía y es joven, la aviación también es joven, contado como un precursor de la aviación comercial del Ecuador. El sueño de los hermanos Wright ha bendecido mi vida. El sueño de los hermanos Wright, el haberle creído al Señor, le cambió la vida a mi familia. Dos muchachos que más allá de la maldición de su papá decidieron creerle a Dios. Terminó de cambiar la historia del mundo. Terminó de cambiar el modo de transportarnos de muchos de nosotros. Cada vez que yo me subo a un avión, yo le doy gracias a Dios por Josué 1, 8 y 9. Porque esa proyección fue más poderosa que la maldición de un padre. Porque aunque papá falló, Dios no falló. Es chistoso, ¿no? El pastor Milton Wright fue padre de los aviadores. En cambio, mi papá es aviador y yo soy pastor. Yo he querido esta mañana simplemente traerles este ejemplo para decirles que los sueños que ustedes tienen, cada uno en su corazón, así la gente les haya dicho que no sirve, que no vale, que no va a dar, hoy vengo a decirte de parte de Dios, que si nunca te apartas de Él, de sus mandatos, de sus principios, que si lo hablas todo el tiempo con tu boca, lo compartes, que si guardas en tu corazón sus enseñanzas y las pones por obra, donde vayas, lo que emprendas, lo que hagas, tendrás su bendición, tendrás la victoria de parte de Dios por donde vayas. Así todos te hayan perdido la fe, así ya nadie cree en tu matrimonio, así ya nadie cree en tus hijos, en ese hijo que se fue y nunca volvió. Así ya nadie crea en tu esposo, en tu esposa. Dios sí cree. Y te da las armas, los recursos para que, esforzándote y siendo valiente, tú obtengas la victoria en su nombre. Porque donde tú vayas, Él irá contigo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, dice la palabra. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y cuando venga tu hijo y te diga, papito, yo quiero ser científico de cohetes, no le digas, límpiate primero la nariz y después venga a decirme, has de terminar siendo contador como yo. Los padres estamos hechos para proyectar el sueño de nuestros hijos, no para matarlos. Y si te dice, papito, voy a ser científico de cohetes, abrázale y dile, vas a ser no un científico de cohetes, vas a ser el mejor científico de cohetes. Porque donde tú vayas, donde tú te pares, lo que tú hagas, si tú no te apartas del Señor y sus principios, el Señor estará contigo. El Señor ha hablado esta mañana. Aquí termina mi parte y comienza la tuya. Pongámonos de pie. Mi Dios, en esta mañana venimos humildemente ante tu presencia a pedirte, mi Dios, mires nuestra condición de hombres. Delante de ti no tenemos de qué vanagloriarnos, Señor. No tenemos de qué jactarnos, Padre. Te pedimos que nos mires con ojos de amor, Señor, para tampoco avergonzarnos delante de ti, Padre, sino llegar como hijos, en el nombre de Cristo Jesús, a pedirte, Señor, que no mires la bajeza de tu siervo, que mires en nosotros, siervos agradecidos, de lo grande y maravilloso que tú eres con nosotros. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy te pido lo que el enemigo
robó a tus hijos, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana, hoy te pido, Señor, devuélvelo, Padre. Esta mañana el Señor devuelve los sueños que te robaron. Esta mañana el Señor devuelve la honra que te quitaron. Esta mañana el Señor devuelve la salud que te hace falta. Esta mañana el Señor obra de manera poderosa en tu vida. No temas, no desmayes, esfuérzate, sé valiente. Jehová está contigo. Así todos te hayan perdido la fe, Dios no te ha perdido la fe. Él sigue soñando contigo. No tengas miedo. Mi Dios, queremos creerte a ti más que los temores, Padre. Paséate grandemente, Señor, en nuestras vidas. Y llévanos, Padre bendito, para que con nuestros ojos podamos ver tu promesa cumplida. Yo te agradezco, Señor, porque mis ojos no se cerrarán sin ver tus promesas cumplidas en tu pueblo, mi Dios. Porque de aquí se levantará esa generación que haga temblar a la sociedad, Padre. De aquí, de estas semillas, Señor, saldrá esa iglesia, Señor, fuerte, que tocará los cimientos de la sociedad para decirles cuál es tu principio, cuál es tu voluntad para esta humanidad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús bendigo a cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, devuélvele los sueños, Padre. Los sueños que el enemigo se robó.